Y hoy iniciamos una nueva serie, ya una serie que está basada en el libro de Gálatas. Y yo quiero que más o menos entiendan la progresión que hemos hecho este año para que le demos sentido a lo que el Señor quiere entregarnos. Ya comenzamos con una serie que se llamaba Bienvenidos a Sion, no sé si lo recuerdan, ya, donde hablamos que nuestra vida espiritual es salir de un lugar para llegar a otro. La vida de fe, el recibir a Cristo en el corazón, nos saca de un lugar y nos instala en otro lugar. Por eso Pablo habla de un traslado. Dice, fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de su luz admirable. Y es importante saber que no es que estemos siendo trasladados. Pablo no dice, están siendo trasladados del reino de tinieblas al reino de la luz admirable. No estamos en el camino a. Pablo dice, fuimos trasladados. Es decir, y usa una palabra que es muy linda, que es la misma palabra que se usa para arrebatar, en el sentido de arrebatamiento. Fuimos tomados y dejados en otro lugar, ¿verdad? Esa palabra se traduce en el libro de Hebreos como traspuestos. ¿Han visto que Enoc fue traspuesto para no ver muerte? Significa que desapareció en un momento y apareció en otro lugar. De la misma manera, cuando tú pusiste tu fe en Cristo, fuiste sacado de las tinieblas, totalmente sacado y puesto en el reino de luz. Porque algunos viven su fe como si estuvieran entre ambos reinos, ¿verdad? Como si estuvieran entre las tinieblas y la luz. Entonces de repente cuando su vida espiritual está más ferviente, dicen, ahora parece que estoy más en la luz. Pero cuando se desaniman, dicen, pucha, regresé a las tinieblas. Y después se animan otro poquito y dicen, ahora sí parece que estoy llegando a la luz. Y después, devolví a las tinieblas de nuevo. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona esa frustración de estar entre la luz y las tinieblas? Es una vida de fe llena de incertidumbre, llena de frustración, porque por más que quieran intentar acercarse a la luz, nunca van a poder. Están mirando sus obras, están mirándose a sí mismos. Y el Evangelio te dice, tú fuiste sacado de las tinieblas una vez para siempre, por un solo sacrificio, fuiste instalado en el reino de luz. Fuiste instalado de una vez y para siempre. Y Cristo dijo, la mano de mi Padre es más grande que todas y nadie les arrebatará de la mano de mi Padre. O sea, ustedes están en luz, como Él está en luz. Ustedes están en la vida, en la bendición, y por eso esa serie se llamaba Bienvenidos a Sion, ¿verdad? Y hicimos ese contraste entre Sinaí y Sion. Salimos de Sinaí y llegamos a Sion, y estamos aquí. Luego vimos una serie, que fue la que terminamos la semana pasada, donde vimos los personajes del Antiguo Testamento como figuras de ese recorrido. Ya de alguna manera todas esas figuras del Antiguo Testamento hicieron el recorrido de Sinaí a Sion. Entendieron la gracia en figuras, en parábolas. Vieron a Cristo, pero por medio de diferentes situaciones, por medio de diferentes símbolos. Se recuerdan que uno lo vio como una escalera que llegaba al cielo, otro lo vio como serie de ángeles que hacían, ¿verdad?, ciertas cosas. Eran símbolos, parábolas. Entonces, toda la serie anterior vimos las parábolas de aquel que nos lleva a la libertad. Esta serie es más gloriosa que la anterior, porque esta serie nos habla directamente. Vamos al Nuevo Testamento, al libro de Gálatas. Ya, la Biblia, ustedes saben cómo está compuesta, ¿verdad? Está compuesta el Antiguo Testamento, que son las parábolas de Cristo, las parábolas de la gracia. Luego vienen los evangelios, donde están las narraciones de la gracia, las narraciones acerca de Cristo. Y luego vienen las cartas de Pablo, donde están las explicaciones de esa gracia, ¿verdad? Pablo nos explica nuestra fe y la explica directamente, sin parábolas. Pablo, si bien usa algunas ilustraciones, él es directo para hablarnos. Entonces vamos a ver una de las cartas más preciosas del Nuevo Testamento, una de las más profundas, una de las más liberadoras, porque precisamente está orientada a una iglesia que, si bien había comenzado mirando a Cristo, ahora estaban mirándose a sí mismos. Estaban renunciando a una fe sin ellos saberlo. Pablo se entera de esta situación y escribe la carta. No a una iglesia, es una serie de iglesias. Es a las iglesias de la región de Galacia. Y es precisamente la región donde Pablo en su primer viaje fue apedreado. Donde Pablo fue, de alguna manera,
expulsado del lugar, de todas maneras se fundaron iglesias, ya esas iglesias Pablo escribe. Así que vamos a meternos en esta carta y vamos a sacar de ella lo que Pablo quiere decir. Ya vamos a hacer el tema de hoy, el mensaje de hoy se llama un evangelio diferente. No en el buen sentido, en el mal sentido de la palabra. No hay otro evangelio, ¿verdad? Todos juntos vamos a hacer la declaración de esta semana y vamos a leer el pasaje. 1, 2 y 3. Soy una piedra viva en Jesús. Poseo por la fe su naturaleza eterna, su justicia perfecta y su herencia gloriosa. Hoy su palabra alimentará mi espíritu y su fortaleza suplirá mi debilidad. Amén. Vamos entonces al inicio de esta carta. Pablo comienza esta carta con un saludo, como es su costumbre. Ya cada una de las cartas de Pablo comienza saludando. Y el saludo no es al azar. El saludo siempre tiene una intención sobre lo que va a decir después. Ya nos indica la intención de Pablo. Y fíjense cómo comienza. Leamos los primeros 5 versos de esta carta. Todos juntos, 1, 2 y 3. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. A todos los hermanos que están conmigo, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ya? Así saluda. Y fíjense que comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo, e inmediatamente hace un paréntesis. ¿Qué dice este paréntesis? No de hombre ni por hombre. Es decir, no fue voluntad humana que yo fuera apóstol. Fue un llamado del cielo. Y ya les está enseñando algo con eso. No de hombre ni por hombre, algo que va a decir después. Sino por Jesucristo y por Dios el Padre. Siempre habla de Jesucristo y de Dios el Padre. Nunca los separa. Y luego dice, gracia y paz sean a vosotros. Y esas dos palabras son el núcleo, el corazón del evangelio. Gracia y paz representan lo que obtenemos del evangelio. El evangelio viene con un fin, con el fin de darnos gracia y mediante esa gracia darnos paz para con Dios. Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La gracia y la paz se encuentran en el evangelio. El evangelio nos provee de gracia. ¿Qué significa eso? De algo que no mereces. De algo que no viene conforme a tu mérito, de algo que viene por la bondad de Dios. Gracia significa regalo, significa don, implica algo que no merecemos. Y por eso Pablo discute más adelante y dice, ¿saben qué? Si esto fuera por obras, ya no sería gracia. No se contaría el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si ustedes hubieran hecho algo, el don de Dios no sería don, sería lo que merecen. ¿Verdad? Sería la recompensa a lo que han hecho. El evangelio no es una recompensa. El evangelio no es un pago. El evangelio es gracia. Y como es gracia, lo que produce en nuestro corazón, el primer síntoma de la gracia es la paz. Porque no tengo que seguir esforzándome para lograrlo. Es gracia. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué se produce paz? Porque si ustedes se lo tuvieran que ganar, ¿tendrían paz en el corazón? ¿El sueldo que reciben a fin de mes es por gracia o por obras? Ciertamente no es por gracia, ¿verdad? Y por eso ustedes se afligen. Porque si no trabajan, no reciben, ¿verdad? Y si no trabajo, no cobro, no es por gracia. Ahora, ¿resultaría si les dijeran, ¿saben qué? Su sueldo va a ser por gracia. ¿Lo van a tener sí o sí? ¿Trabajarían igual? Tiro la pregunta así nomás, ¿verdad? Porque obviamente no se puede implementar en un sistema humano lo que Dios ha hecho por nuestros espíritus. Pero Dios ha querido que fuera así. Dios no quiere que no hagamos cosas. Él nos quiere activos en su reino. Él quiere que hagamos cosas por Él, ¿verdad? Pero no que lo hagamos para tener lo que Él quiere darnos. Él primero establece la gracia y luego nos da el poder para
poder hacer las obras que vienen de Él. ¿Verdad? Entonces es primero la gracia, ¿verdad? La gracia y la paz. Gracia y paz sean a vosotros, y así Pablo saludaba. ¿Cómo se saludan entre ustedes? Bendiciones, ¿verdad? Bendiciones de la sin pata, dice uno. Bendiciones, ¿verdad? Bendiciones, hermano, bendiciones, mi hermana, bendiciones. Pablo saludaba gracia y paz. Gracia y paz. Mire, una vez prediqué de esto cuando me invitaron al sur en Temuco, y prediqué de esto, de que Pablo siempre saludaba diciendo gracia y paz. Y los hermanos recibieron la palabra a tal punto de que después se empezaron todos a saludar así. Y todos empezaban a decir gracia y paz, gracia y paz. Cuando llegaban al culto se decían gracia y paz. Parecía secta la cosa, entonces no recomiendo. Pero de repente son como ¿cómo se llama? Los deseos que tenemos para con nuestros hermanos, ¿verdad? Así que yo deseo, si tienen un deseo para con su hermano, es que tengas gracia y paz. De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Que no se vuelva una muletilla simplemente, porque ahí como que parecía una muletilla y de verdad parecía como raro, ¿verdad? Pero gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso está en el centro del Evangelio. ¿Cuál era el problema? Que los Gálatas se estaban saliendo del centro del Evangelio. Y Pablo va directamente ahora al problema. Luego de saludarlos, porque Pablo obviamente es cortés, Pablo los saluda primero, gracia y paz es lo que deseo para ustedes, y ahora me meto al problema al tiro. ¿Verdad? Sin rodeos, porque esta cuestión es grave. Y esta es la carta más urgente que Pablo escribe. Es la carta que tiene un espíritu más así como no pueden seguir así, ¿verdad? Porque esto es gravísimo. Pablo dice, estoy maravillado, pero maravillado en el mal sentido. Dice, estoy maravillado de que tan pronto. O sea, Pablo fundó esas iglesias cuando anduvo por Galacia. Pablo las estableció. Y de ahí a que escribió la carta tienen que haber pasado menos de 10 años. Y Pablo les dice que tan pronto os hayáis alejado. Fíjense cómo lo pone. Del que os llamó por la gracia de Cristo. Se fijan otra vez la palabra gracia ahí. Si la gracia es todo. Se alejaron de la gracia de Cristo. Muy pronto. Y Pablo dice, esto es una maravilla, no puedo creerlo. No puedo creer cómo tan pronto se alejaron del que os llamó por la gracia de Cristo. Y fíjense que esto tiene que haber chocado. ¿Se imaginan leer algo así? Porque obviamente los Gálatas no habían decidido alejarse, pues, ¿verdad? No hicieron una reunión y dijeron, ya, ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Alejémonos de la gracia de Cristo. Votación, ya. Nos alejamos de la gracia de Cristo. Nos alejamos del verdadero evangelio. No, ellos pensaban estar bien. Y ese es el problema, que cuando nos alejamos de la gracia, no nos damos cuenta. Es una, ¿cómo decirlo? Es un descarriamiento invisible. Pablo no les escribe a los que ya no iban a la iglesia. Pablo les escribe a quienes estaban sirviendo en la iglesia. Es un descarriamiento del corazón. Son gente que permanece, que está ahí, que hace la obra de Dios, pero que internamente se está deslizando del evangelio, se está yendo, alejando de la gracia de Dios. Y eso se vuelve evidente en un momento. Pablo lo detecta y Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la gracia de Dios. ¿Cómo Pablo lo sabe? Porque los Gálatas empezaron a confiar en otras cosas. Ya no les era suficiente la gracia de Cristo. Necesitaban otras cosas para confiar. Necesitaban otros elementos en los que poner su esperanza. Y dice, para seguir un evangelio diferente. Ese es el peligro. Este mensaje se llama un evangelio diferente. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que le llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y Pablo luego aclara, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que les perturban a ustedes, ¿verdad? Y les instan a salirse del evangelio, ¿verdad? Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y aquí es la frase épica de Pablo. Más si aún nosotros o un ángel venido del cielo les anuncia un evangelio diferente al que les hemos predicado, ¿qué dice? Ahí sí que los pillé.
Anatema no es una palabra que andemos usando por ahí, ¿verdad? Por la vida. Anatema es una transliteración del griego. ¿Ya? El griego es anatema. Y literalmente la palabra anatema significa ofrecer algo. Con el tiempo en Israel se usó para lo ofrecido a los ídolos y llegó a ser un sinónimo de maldición. ¿Ya? Entonces, para cuando Pablo usa esta palabra, anatema significa literalmente maldito. ¿Ya? Algo maldito, separado, apartado, ofrecido a los ídolos. ¿Ya? Y Pablo dice sea anatema. Fíjense cómo lo pone la NBI, que la NBI trata de hacer una traducción más dinámica para que sea más comprensible al día de hoy. Y dice, pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, ¿qué dice? Que caiga bajo maldición. No me gusta mucho la traducción en realidad. ¿Ya? Porque la NBI está bien en el sentido de que dice que caiga bajo maldición, pero es más fuerte la sentencia. No solo dice que caiga bajo maldición, dice que él es maldición. Por eso dice sea anatema. Es decir, aquel que les predica un evangelio distinto, no es que él cayó en maldición, él es maldición. ¿Se entiende? Él es una maldición de por sí. No es que cayó en maldición, él es la maldición. Sea anatema, él. ¿Se dan cuenta que es fuerte? Y es fuerte porque a quien Pablo le está escribiendo está dentro de la iglesia. Son parte del liderazgo de la iglesia. Son parte de los que enseñan en la iglesia. Por eso esa carta, al llegar, tiene que haber producido un escándalo, pero tremendo, ¿verdad? Aquel que les predica un evangelio y dice, aún sea yo, si yo en algún momento, en el futuro, les predico una esperanza distinta, yo mismo sea maldito. Yo mismo seré una maldición para ustedes. ¿Por qué? Porque les estaré quitando los ojos de Cristo a otro lugar. Ese es el gran problema. La cruz fue escondida, encadenada. La cruz fue sacada del medio para traer otra esperanza. Ese es el problema, un evangelio diferente. Y si nos ponemos a pensar hoy, hay muchos evangelios distintos el día de hoy. Hay muchos evangelios que son opciones de muerte y nosotros hemos de estar atentos, ¿ya? La Biblia nos llama a estar atentos frente a esto, porque hay muchos sucedáneos del evangelio. ¿Les ha pasado a ustedes que de repente compran un chocolate? Dice, le voy a regalar un chocolate a mi amada. Y leen la etiqueta y resulta que no era chocolate. ¿Qué era? Sucedáneo de chocolate. Mi amor, te compré un sucedáneo de chocolate. Así a decir verdad ahora. Sucedáneo, hay mucho sucedáneo del evangelio. Que quiere decir, se parece mucho, pero no es. Y si no es, no trae incluida la gracia y no trae incluida la paz. No te va a dar gracia ni paz. Y no hay hoy un solo evangelio diferente. Hay muchas versiones de evangelios diferentes. Hay muchas opciones de elegir, ¿verdad? Elija su evangelio diferente hoy. Ya, yo puse aquí algunos. Ya, no es que sean todos, no es una lista exhaustiva de evangelios diferentes porque uno se pone creativo y podría inventar muchas cosas. Ya, pero quizás son los más fuertes que tenemos hoy en día. Ya, y las puse como símbolos para no poner tanta letra. Ya, arriba, ¿qué significará ese símbolo de la balanza? Es precisamente lo que corrompió a los Gálatas, un evangelio legalista. Y el evangelio legalista te dice, cumple estas cosas y tendrás el favor de Dios. Si tengo que cumplir esto para obtener el favor de Dios, ya no es favor. Eso es lo que reclama Pablo, ¿verdad? No es una respuesta a algo que hiciste, es un don de Dios y no es de vosotros, no es por obra para que nadie se gloríe. Y hoy está la oferta de un evangelio legalista, ¿verdad? De hacer cosas para pertenecer, de vestirse de cierta forma para pertenecer, de hablar de cierta forma para pertenecer, de seguir ciertos códigos para ser del pueblo de Dios. Y ahí se nos puede ocurrir, ¿verdad?, las más variadas cosas para establecer filtros y para decir quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿verdad? Lo que se nos ocurra podemos hacer. Y de ahí nacen muchas sectas y cosas semejantes, ¿verdad? El legalismo. Allá, ¿qué será eso de allá? No lo conoce, dice aquí. Qué estudiante el ángel.
Evangelio de prosperidad, así comúnmente es llamado, ¿verdad? El Evangelio de la prosperidad convierte el Evangelio en un fin, convierte el Evangelio en un medio más que en un fin, ¿verdad? Es decir, toma el Evangelio para, como el fin es enriquecerse. Y está bien, o sea, no, estos evangelios son falsos y engañan porque traen muchas cosas de verdad dentro, ¿ya? O sea, traen elementos bíblicos y por eso se defienden bíblicamente. Y obviamente al que se convierte, ¿verdad? Y adopta los principios cristianos, obviamente le va a ir mejor en el trabajo, quizá va a ascender, quizá va a ganar más, quizá se va a ordenar su economía, ¿verdad? Y obviamente la mayoría de los creyentes cuando se convierte y aplica los principios cristianos tira para arriba en sus trabajos, ¿verdad? Porque es responsable, ¿verdad? Porque no se acabaron los conflictos en el trabajo. Generalmente pasa eso. Pero el Evangelio no está para eso, ¿se entiende? Es un efecto secundario del Evangelio, precioso, lo tomamos, ¿sí? Pero no es eso el Evangelio. El Señor no vino a morir, a entregar su vida para que te ascendieran, ¿verdad? No vino para eso, no vino para darte un mejor estatus, ¿se entiende? No vino para que te enriquecieras, no vino para eso. Y algunos han dicho, sí, yo he ofrendado y el Señor me ha bendecido mucho. También es un principio, ¿verdad? Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente también cosechará. Es un principio que está ahí, es un principio que funciona, pero no es para eso que Cristo murió. O si no, solo Cristo viene y nos dice. No tiene por qué derramar sangre para eso. Entonces el Evangelio de la prosperidad quita lo esencial del Evangelio y nos da otro fin más grande, según ellos. No sé cuántos son papás acá. ¿Les ha pasado que le han hecho un regalo caro al hijo y el hijo no pesca el regalo y se pone a jugar con la caja? No le ha pasado, parece. De repente uno le hace un regalo, no me acuerdo quién le regaló un auto, parece de estos de batería, ¿verdad? Y el niño feliz jugando con la caja y el auto tirado por allá, ¿verdad? Ni lo pescó el auto. Algo así es el Evangelio que se pervierte. Dios te dio la salvación, un reino eterno. Te dio la vida de Él mismo, la justicia de Él te la dio. Y tú estás feliz con el Evangelio porque ahora tienes más plata. El Evangelio, todo otro Evangelio, corrompe el regalo que Dios te dio. Desprecia el regalo. Dice, mira, si te di vida eterna. Ah, no me importa, yo quería más plata. ¿Se dan cuenta? Es terrible lo que ocurre. El que está en el centro, ¿qué será? Parece. Le ponen nombre al tiro a lo que está al centro podríamos llamarle un evangelio terapéutico, que también toma partes de verdad. El evangelio sana nuestras emociones, ¿verdad? Sana lo que tenemos en el pasado. Sana muchas cosas que nos han ocurrido. Pero Cristo tampoco, no es que vino solo para sanidad emocional. O si no, Jesús hubiera sido mejor un motivador. Y no tiene que morir un motivador, no tiene que derramar sangre un motivador. Solo tiene que darnos principios, solo tiene que darnos tips para la vida. Y algunos han convertido el evangelio en tips para la vida, ¿verdad? Dame tips para vivir, ¿verdad? Dame consejos para que me vaya mejor en esta área. Dame consejos para no pelearme con mi esposa, que me estoy peleando mucho, ¿verdad? Dame consejos para criar a mis hijos. Dame consejos para esto. Y han hecho del evangelio un tips de cómo mejorar vida. De hecho, si ustedes van a cualquier librería cristiana, no voy a dar nombres aquí, ¿cuáles son los libros que están en primero ahí? Los que más se venden son los libros de autoayuda cristiana. Y están ahí en primera, ¿verdad? Los libros que nos hablan directamente de lo que la Biblia dice están escondidos, a veces hasta en la bodega. Y a veces me ha tocado ir a comprar libros y veo y no está. Y cuando pregunto, lo van a buscar a la bodega. ¿Por qué no lo ponen para la gente? Porque a la gente no le interesa. ¿Qué le interesa? Que me ayude para algo que estoy viviendo ahora en la circunstancia, ¿verdad? Entonces, ese evangelio terapéutico vuelve el evangelio a una ayuda para vivir.
que obviamente muchos necesitamos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso lo tienen que borrar de la vida, ¿verdad? Hace bien de pronto escuchar un motivador, ¿verdad? Te anima, ¿verdad? Te da frases que te dicen, oh, buena, vamos adelante, ¿verdad? Seguimos adelante. Pero el Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio no es solo un ánimo de Dios así, vamos, tú puedes, ¿verdad? El Evangelio te muestra quién es Dios y le da vida eterna a tu espíritu. Te da el reino de los cielos. Es algo que supera lo que podríamos pensar. Es algo tan grande, es algo tan excelso, tan precioso, que nuestra mente carnal se queda totalmente corta. Tenemos el Evangelio liberal acá, ¿verdad? Que toma muchos caminos, donde dice, mira, la verdad es que de cualquier manera que llegues a Dios, lo importante es que creas en Dios, ¿verdad? Crees en Dios, yo también, ¿verdad? Somos hermanos. Y tratan de hacer del Evangelio una religión global. El Evangelio no es una religión global. Incluso el Evangelio es muy angosto. El Evangelio es una verdad. Y Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Es exclusivo. Totalmente exclusivo. Totalmente una puerta. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones y salteadores son. Yo soy la puerta de las ovejas. Y por último tenemos el evangelio político, o el evangelio que trata de politizar el evangelio para cumplir fines, ¿verdad? O para tratar de arreglar la sociedad de alguna manera. Y ahora se vienen elecciones, entonces se va a tomar harta fuerza. Y muchos les van a decir, los cristianos votamos por tal persona. El problema es que hay hartos de los dos lados. ¿Para dónde va? Siéntense a la derecha los que... Siéntense a la izquierda los otros. El Evangelio no es de derecha ni de izquierda. El Evangelio no es una ideología política. Las ideologías políticas son cómo pensamos que es mejor gobernar un país, ¿verdad? ¿Cómo es mejor o cómo mejor nos gobernamos a nosotros mismos aquí en la tierra? Pero el Evangelio no es un sistema de gobierno. Incluso hay historias donde se han tratado de instalar teocracias en lugares y ha sido terrible lo que ha ocurrido en esos lugares. El Evangelio no es una forma de gobierno humano. No puede, ¿verdad?, abanderarse por un color político. Y de hecho, necesitamos cristianos en todas las áreas. Necesitamos cristianos en todos los partidos políticos. Necesitamos cristianos que estén siendo luz y sal en todo lugar, ¿verdad?, llevando el Evangelio. Ideologías humanas pueden, ¿verdad?, ser distintos, ¿verdad? No se hagan problema con eso, ¿verdad? Algunos no, algunos cristianos de derecha no aceptan a los cristianos de izquierda. Y los cristianos de izquierda no aceptan a los cristianos de derecha. Están muy influidos por ese falso evangelio. Así que los evangelios distintos pueden pervertir nuestro corazón y pueden llevarnos a muchas opciones de muerte para seguir. Pablo entonces dice, hay un único evangelio. Leamos todos juntos. Esto que es Gálatas, el 15 y el 16. Y ahí está el núcleo de este mensaje. Todos juntos, 1, 2 y 3. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo, ¿qué está diciendo? ¿Saben qué? A Dios le agradó revelar a Cristo en mí, y eso es el principio del evangelio. El evangelio no es algo que yo aprendí, es algo que se me reveló. ¿Se entiende? Es revelación de Dios. A ustedes les ha sido revelado el Hijo de Dios. ¿Qué es lo más, si tuvieran que poner en palabras, qué es lo más grandioso que a ustedes les ha pasado en la vida? Ustedes deberían tenerlo claro, ¿verdad? ¿Se imaginan? Van caminando por la calle y de repente lo encuentran un de estos que crean contenido. Dice, ¿qué es lo más grandioso que a usted le ha pasado en la vida? El Hijo me fue revelado. Agradó a Dios revelar a su Hijo en mí, ¿verdad?
A Él le agradó. Es un misterio tremendo. ¿Por qué lo hizo conmigo y no con otro? No lo sé. Pero Dios reveló a su Hijo en mí. Dios reveló a Cristo, ¿verdad? Y me dio a Jesús. Yo hoy tengo a Cristo en el corazón, ¿verdad? Mi mayor valor. Eso vale más que todo, vale más que mi vida. Él reveló a su Hijo en mí. Y dice, para que yo más encima, para que yo lo anunciara, para que yo lo diera a conocer. ¿Verdad? Qué tremendo privilegio, dice. Y Pablo dice, y cuando me pasó eso, no fui a consultar al tiro con carne y sangre. Es decir, no fui al tiro a preguntar si estaba bien lo que me estaba pasando. Porque Dios mismo le enseñó a Pablo. Entonces Pablo entiende que es una revelación, que es algo que no viene por conocimiento humano, que es revelado por Dios. Y así mismo lo dice el Señor Jesús en Mateo 7. Entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque espacioso, grande es el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él. Pero, ¿qué dice? Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El evangelio es exclusivo porque depende de la fe y de la revelación de Dios. Y en esta serie vamos a intentar encontrar ese núcleo. Pablo se va a esforzar en la carta a los Gálatas para definir el evangelio, para decirnos, este es el evangelio, no se aparten de aquí. Va a dar muchos argumentos en los capítulos siguientes. ¿Ya? Ahora, y les quiero dejar un reto. La carta a los Gálatas uno se demora 15 minutos en leerla. ¿Ya? En leerla pausadamente. ¿Ya? Tranquilo, haciendo las pausas naturales. 15 minutos. 10 minutos si la leen bien rápido. ¿Podrán dejar 15 minutos al día? ¿Se podrá o no? Así como reto personal. Pónganse ustedes, así como en algún momento, antes de dormir, ¿verdad? Busquen 15 minutos. Tomen la epístola a las Gálatas y leanla completa. ¿Ya? No la lean de a pedacitos, no lean un capítulo. Leanla entera, es una carta. La carta se tiene que leer de principio a fin para entender todo lo que quiere decir, ¿verdad? Léanla. Y traten de leerla una vez al día. Hagan este ejercicio por varios días. Porque les digo que es tremendo lo que empieza a pasar de ciertos días para adelante. ¿Ya? Primero no pasa nada. ¿Entienden lo que dice ahí? ¿Ya? La leen de nuevo, la leen de nuevo, la leen de nuevo, la leen de nuevo y de repente empieza, esto. Y salta algo. Y empiezan a decir, que está bueno esto lo que dijo. Ustedes mismos se van a empezar a dar cuenta. Y después cuando ya la han leído muchas veces pasa que tienen que parar en un momento. Porque se tienen que quedar pensando en eso. ¿Verdad? Y empiezan a entender de verdad lo que quiere decir. La Biblia es palabra viva. ¿Ah? Y para encontrar los tesoros hay que tratar de profundizar. Y aprovechemos que es carta cortita. ¿Ya? Si lo hiciera con Génesis sería terrible, ¿verdad? Porque leer Génesis completo lleva mucho tiempo. Pero aquí, 15 minutos de nuestro día. ¿Amén? Tómenlo como reto personal. ¿Ya? No les voy a pedir cuenta ni levanten la mano quién lo hizo. Tómenlo para ustedes. ¿Ya? Pero se los recomiendo. Porque cuando empecé a hacerlo. Y de verdad que es maravilloso lo que ocurre. ¿Verdad? Maravíllense ustedes también. ¿Ya? 15 minutos tomen de su tiempo. ¿Verdad? Y léanla de principio a fin. Hay un camino a la vida. Un camino a la vida. Entonces, para comenzar, vamos a decir que el evangelio es. Y vamos a dar estas 3 características. Luego vamos a dar más. En los mensajes que vienen, vamos a definir mejor el evangelio. Con parábolas del Antiguo Testamento, Pablo se da muchas vueltas para decirnos este es el verdadero evangelio. Primero, el evangelio es por revelación, no por conocimiento humano. Eso dice Pablo, ¿verdad? Recibí el evangelio por revelación y no fui a consultar inmediatamente a carne y sangre, sino que, dice, vi a Pedro, Jacobo 15 días estuve con él y luego volví a mi casa y luego después de 14 años volví a ver a los discípulos. Y cuando hablé con ellos, nada nuevo me comunicaron, dice, sino que me dieron la diestra en señal de compañerismo para que ellos fueran los judíos y yo a los gentiles.
Entonces Pablo nos cuenta un poco de su historia aquí en el primer capítulo de Gálatas. Es por revelación, no por conocimiento. ¿Ya? ¿Está bien estudiar? Sí, pero la revelación del Evangelio no viene por el estudio, viene por revelación. Es por fe, no por obras de conducta, ¿verdad? Y ese es el primer punto de Pablo. Y en tercer lugar, es por gracia, no por mérito humano. Mire, si entienden estos 3 puntos, va a ser difícil que se alejen del verdadero evangelio, porque lo define a grandes rasgos, ¿verdad? No es conocimiento, es revelación. Dios revela. ¿Y a quiénes se lo revela el Señor? ¿A los que son muy inteligentes? Parece que hasta lo contrario. Porque en algún momento, ¿se acuerdan que Jesús se maravilló cuando volvieron sus discípulos de predicar y les contaron lo que les había ocurrido? Y le dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice que Jesús como que tuvo cuando ustedes suspiran así como de satisfacción, y hizo una oración espontánea y dijo: Padre, te doy gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. Entonces ustedes nunca digan: no, yo no puedo predicar el evangelio porque soy muy tonto. Mira, si ni siquiera he rendido en la escuela. No hay que ser inteligente para el evangelio. Hay que ser como un niño. Tener esa sencillez para recibirlo. Tener esa sencillez, esa apertura de corazón para realmente creer lo que se nos está diciendo. ¿Pueden volverse como niños hoy, esta mañana? ¿Pueden volver ese corazón, verdad, que ha sido endurecido por las circunstancias de la vida? ¿Pueden volverlo a que vuelva a ser como un niño delante del Señor y creerle de verdad que me ama? Creer de verdad que se entregó por mí. Creer que me entregó su reino por gracia. ¿Lo podemos creer, mis amados? El evangelio va a ser revelado a sus corazones. Es por revelación, es por fe, es por creer, no por hacer. Y es por gracia, no por obras. Amén. Vamos a concluir entonces y hagamos una oración al Señor, porque Dios desea que recibamos, mis amados, sus más altos dones. Dios quiere que seamos llenos de gracia y de paz. Si no estamos disfrutando de eso, es porque de alguna manera nos hemos alejado del verdadero evangelio. Y como les digo, eso es totalmente inconsciente. Necesitamos que Pablo vuelva a hablarnos, que Pablo vuelva a amonestarnos, que Pablo vuelva a decirnos, ¿verdad? Vuelve a la gracia, a la paz de Jesucristo. Vuelve a mirar a Jesús. Más adelante les voy a hacer spoiler de la próxima semana. Dice: a cuyos ojos Jesucristo fue claramente crucificado. O sea, Pablo dijo, sacaron sus ojos del crucificado, sacaron sus ojos de la cruz, sacaron sus ojos de lo que hizo Cristo y se empezaron a ver ustedes mismos. Si es que cumplían las fiestas, si es que se circuncidaban, si es que cumplían con los estándares religiosos. Estoy maravillado, dice Pablo. Seamos la iglesia que Jesús soñó, mis amados. Amén. Una iglesia que mira a Cristo, que no desvía sus ojos de Él, que lo tiene a Él como modelo, como fuente, que recibe de Él toda gracia, que recibe de Él paz. Miremos esta mañana a Cristo Jesús. Cierra tus ojos y mira a Cristo entregándose por ti. Mira a Cristo en amor, derramando su sangre, con sus brazos extendidos. Mira a Cristo crucificado. Él está colgando entre el cielo y la tierra, desamparado por el cielo y despreciado por la tierra, colgado en una cruz de maldición, hecho por nosotros maldición, para abrazarnos y para darnos el don de la vida eterna. Ese amor apasionado es todo para nosotros.
Ese amor apasionado nos dio la vida. Ese amor apasionado nos dio la entrada al reino precioso de Cristo el Señor.